Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La oración colecta de hoy es otra de esas joyas para nuestra oración, como tantas y tantas de Cuaresma. Reza así: concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concédenos llegar a lo que está por venir. Lo que está por venir es la Semana Santa y la Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos llegar con los corazones limpios, purificados por la penitencia, por ese esfuerzo diario durante este tiempo de Cuaresma de hacer obras de penitencia. Esa penitencia que nos libra, Señor, de tanta carga que nos tira para abajo. La avaricia, el orgullo que nos impide relacionarnos limpiamente con los demás, la sensualidad que hace exactamente lo mismo, la envidia que hace exactamente lo mismo, la comodidad, la pereza. Pero también necesitamos, con la penitencia, librarnos del rencor, del resentimiento, del odio, que ensucian a veces nuestros corazones y suponen verdaderamente, Señor, primero una gran carga para ir hacia ti, pero en segundo lugar también un grandísimo obstáculo a la paz interior y a la felicidad. Y por supuesto, un obstáculo entre los demás y nosotros. ¿Y cómo nos libramos? ¿Cómo nos purificamos del rencor, del resentimiento, del odio? Pues con el perdón, perdonando al que nos ofende. Ese es el esfuerzo purificador de la penitencia, en este caso para librarse de del rencor y resentimiento. Pues perdonar de corazón a quien nos ofende. ¿Cómo cuesta a veces, Señor? Pero ¿cómo purifica nuestros corazones también? Es un santo esfuerzo purificador. En la primera lectura tenemos un buen ejemplo, el comienzo de una historia que es un buen ejemplo de esto. Se nos narra el comienzo de la historia de José. Israel, dice el texto, amaba, Israel era el padre, ¿verdad? Israel o Jacob. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con manga, o sea, una túnica muy buena. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Al final, toda esta historia empieza con la envidia y esa primera manifestación aparentemente pequeña de rencor, que es negar el saludo. Recuerdo haber leído un libro de Slavenka Drakulic titulado No mataría ni una mosca, criminales de guerra en el banquillo. Y en aquel libro contaba cómo, tras detener a Radovan Karadzic, el carnicero de Sarajevo, que exterminó miles de musulmanes y croatas durante la guerra de Bosnia, se preguntaba la propia autora del libro, Slavenka, ¿cómo muta un hombre normal en un genocida como Radovan Karadzic? Y se respondía a sí misma: se comienza con pequeñas cosas, como no decir hola al vecino porque es de una nacionalidad diferente. Pues lo que hemos leído, ¿no? Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, la envidia, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Así empieza. Israel dijo a José:
tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem, ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos, nos lo imaginamos, ¿no? El pobre chiquillo lleno de alegría, y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el soñador, porque José interpretaba los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. Ya estos hombres normales, estos hermanos, han mutado en fratricidas, en genocidas. Y lo hacen por la envidia, repito, la misma envidia que los empleados de la viña de la parábola que tú nos cuentas en el Evangelio de hoy, Señor, que cuando ven venir al hijo del dueño de la viña a cobrar los intereses después de que hubiera enviado 1, 2, 3 siervos, se dicen, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su heredad. Eso hace la codicia, pero también la envidia. Destruye en vez de dar paz, en vez de dar vida. Mata la felicidad, ensombrece en vez de alegrarse. Porque José tenía un don maravilloso, interpretar los sueños, en vez de alegrarse por él y por ellos que podrían recurrir a él, intentan matarlo. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no derraméis su sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. O sea que al menos Rubén tenía un buen corazón. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, los sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, que era objeto de envidia, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Me imagino que se daría un gran golpe al caer ahí. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Claro, Señor, yo ahora pienso, todos los hombres son hermanos míos y carne mía. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, aterrorizado, me lo imagino, viendo los ojos de odio de quienes deberían mirarle con compasión y con cariño, fraternalmente, pues eran sus hermanos de sangre, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Sus propios hermanos, ¿no?, vendieron a este pobre chico por 20 monedas, ¿no? Judas vendería a Jesús por 30 monedas. Y luego el libro del Génesis nos cuenta que empieza una vida dura para José. Primero entra a trabajar como esclavo con Putifar, que poco a poco le va dando como cada vez más peso en la administración de su hacienda, pero un día en un viaje su mujer, la mujer de Putifar, intenta seducir al pobre José, que era un chico joven, el otro se defiende como puede y al final la mujer de Putifar le acusa a José de haber intentado violarle y total que le meten en la cárcel. Lo de Putifar le pegaba más como nombre a la mujer, ¿verdad?, que al propio marido. Pero en fin, el caso es que la meten en la cárcel y bueno, pues ahí conoce al copero y panaderos reales, hay una serie de sueños que él interpreta ahí en la cárcel. Y entonces se corre la voz de que hay alguien que sabe interpretar los sueños. El faraón tiene un sueño muy extraño y entonces le llama a interpretar el sueño, lo interpreta correctamente y el faraón le hace virrey de Egipto. Y entonces en otro sueño se predice que hay 7 años de abundancia, 7 de escasez, y entonces siguiendo la interpretación de ese sueño de José, pues el faraón manda llenar los graneros en los años de abundancia y así tiene para repartir en los años de escasez. El caso es que se corre la voz en toda la región de que los graneros de Egipto están llenos y que los administra José y que aquellos que pasan necesidad se les dice id a José, id a José. Y así hacen,
también desde Palestina, ¿no? Suben los hermanos de José buscando trigo para poder sobrevivir. Y entonces se encuentran con José, pero no le reconocen. Han pasado muchos años. Podemos imaginar un poco la tristeza y la rabia de José. Quizás hasta los deseos de venganza pugnando en su corazón por salir. Algo se adivina, porque José les pone unas condiciones bastante difíciles a los hermanos. Se queda con el pequeño, con Benjamín, etc. ¿No? Bueno, ahí hay una serie de cosas que nos indican que algo de dolor había en el alma de José. El caso es que van, vuelven, tal cual, bueno, y ya al final pues se da a conocer José y les dice, entre lágrimas, ¿no? Entre lágrimas: yo soy José, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, subid a donde se encuentra mi padre y decirle, baja a mí sin demora y estarás cerca de mí, con tus hijos y nietos. Y así lo hizo José. Así lo hizo Israel. Bajó y se instalaron en Egipto. Y allí estuvieron durante 400 años. Desde luego, morirá José, ¿verdad? Y les pedirá que le juren que sus huesos serán llevados a la tierra prometida, como así fue, etc. Bueno, desde luego, José era una persona que sabía perdonar. Es uno de esos justos del Antiguo Testamento que nos da una lección impresionante y que es un ejemplo, un tipo, mejor dicho, un modelo de ti, Jesús. De ti, que te abres el costado para alimentarnos con tu sangre, con la gracia de los sacramentos conseguida en la cruz. A ti, que estando clavado en la cruz por nuestros pecados, nos dijiste al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. José, con su capacidad de perdonar, es una imagen de Jesucristo que nos ha perdonado a todos. Y nosotros hemos de entrar también en este camino del perdón y perdonar a los que nos ofenden. Esto es lo que purifica el corazón. Como hemos pedido en la oración colecta, ¿lo recordáis? Concédenos llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Perdonar es una de las obras de misericordia. Más aún, el perdón es el camino que Dios escogió para aniquilar todo el mal en la historia. Hannah Arendt decía que el descubridor del papel del perdón en los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Tenía ese convencimiento. No hay nada más cristiano que el perdón. Lo primero, Señor, es que nosotros procuramos no tener rencor a nadie. Quizá hemos procurado vivir este consejo: no permitáis que la noche os sorprenda enojados. Es un consejo de San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Me acuerdo una persona que me decía que no se podía dormir si había tenido un desencuentro con otra persona, que se levantaba, iba a su habitación y, oye, perdón. Pero no, es que decía, es que no es virtud, es que no, si no, no me puedo dormir. Pero sí que era virtud, claro. O aquello que leíamos al principio de la Cuaresma, ¿no? Que se aplica a nuestra misa y a nuestra comunión, ¿no? Si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Señor, ¿cómo presentarme ante ti? ¿Cómo recibirte en mi interior si hay un resquicio, un perdón por otorgar o un perdón por pedir todavía en mi vida, un resquicio de resentimiento y de rencor y odio? Y a veces puede ocurrir que haya pues un pequeño desencuentro con alguien en nuestra propia casa. Que si no me han tenido en cuenta, que si aquel no me entendió, que si aquella no me ha valorado, que si... Bueno, cosas, no pasa nada. Pues hay que saber dar paso al perdón. Porque si no, los amores, en vez de crecer, se estropean. En cambio, el amor, cuando pasa por el perdón, se acrecienta, se hace más valioso. A veces dos personas se quieren, pongamos en una escala del 1 al 10, se quieren 8. Uno de ellos ofende al otro y pasan a quererse 5. Pero cuando se pide un perdón y se da de corazón, en vez de volver a 8, muchas veces vuelven a 9, un poco más. El Papa, en una de sus homilías en México,
en el año 2016, decía: es cierto, vivir en familia no siempre es fácil. Muchas veces es doloroso y fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que más de una vez he referido a la Iglesia. Prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort, ¿no? Una familia donde cada uno vaya a la suya, a su bola. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a una familia con rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión. Esas son las familias. Cuando les pregunté recién a don Aniceto y señora, pues unos que habían intervenido, ¿no?, previamente, quién tuvo más paciencia en esos más de 50 años que habían dado un testimonio, ¿no? Contestaron: los dos, padre, los dos. Porque en la familia, para llegar a lo que ellos llegaron, hay que tener paciencia, amor, hay que saber perdonarse. Padre, una familia perfecta, nunca discutí. Mentira. Es conveniente que de vez en cuando discutan y que vuele algún plato. Está bien, no le tengan miedo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer la paz. Lo que decía San Pablo a los Efesios, ¿no? No permitáis que la noche os sorprenda enojados. Todos los sacerdotes rezamos estas palabras un día de la semana al acostarnos, en la liturgia de las horas. Un consejo es que no terminen el día sin hacer la paz, porque si terminan el día en guerra, van a amanecer ya en guerra fría. Y la guerra fría es muy peligrosa en la familia porque va socavando desde abajo las arrugas de la fidelidad. Y hablando de arrugas, dice el Papa, para cambiar un poco por el tema, recuerdo el testimonio de una gran actriz de cine latinoamericana. Cuando ya casi sesentona comenzaban a mostrarse las arrugas de la cara y le aconsejaron un arreglito para poder seguir trabajando bien. Su respuesta fue muy clara: estas arrugas me costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor y una vida plena. Ni soñando las quiero tocar. Son las huellas de mi historia. Y siguió siendo una gran actriz. Como dije antes, prefiero familias arrugadas, con heridas, con cicatrices, pero que sigan andando. Porque esas heridas, esas cicatrices, esas arrugas son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil. Y añado yo, pero que fue siempre capaz de pedir perdón y de perdonar, y así salir renovado. A veces el perdón puede llegar a ser muy difícil. Hemos cogido un poco de tirria a alguien, nos agrede otra persona o nos calumnia aquella otra, pero tampoco entonces hemos de dejar de perdonar, aunque cueste. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el Señor, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Y nosotros, Señor, necesitamos tanto tu perdón. Por eso necesitamos cumplir tu mandato, Señor. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os aborrecen. Rezar por ellos, porque si no, no les amaremos. Hay algunas anécdotas de San José María, que fue un hombre indudablemente que supo querer, ¿no?, a pesar de tantas contradicciones que tuvo en la vida, ¿no? En uno de sus viajes, en abril de 1938, yendo de Utrera a Salamanca, es curioso porque ayer mismo hablaba yo con una chica estupenda, Carmen, de Utrera, pero en fin, se encontró en el tren con un oficial de ánimo rencoroso, que estamos en plena guerra civil, ¿no? Y luego escribía San José María a sus hijos en Burgos contando lo que había pasado. Dice así: un alférez que ha sufrido extraordinariamente en su familia y en su hacienda por las persecuciones de los rojos, profetiza sus próximas venganzas. Le digo que he sufrido como él en los míos y en mi hacienda, pero que deseo que los rojos vivan y se conviertan. Los rojos, para los que no sois españoles, es como se llamaba en la guerra los del bando nacional, como llamaban a los republicanos, rojos. Las palabras cristianas, sigue diciendo San José María, chocan en su alma noble
con aquellos sentimientos de violencia, y se le ve reaccionar. Me recojo como puedo y según mi costumbre invoco a todos los custodios. Bueno, y aquel alférez reaccionó, ¿no? Y dio paso al perdón, ¿no? Se dio cuenta de que aquel sacerdote, aunque le costara, tenía razón en lo que decía. En otra ocasión, San José María fue a ver a una persona a quien los comunistas durante la guerra, como era habitual, habían asesinado a varios parientes en pleno campo en el cruce de una carretera por el simple hecho pues de ser cristianos, ¿no? Y aquella persona quería alzar una gran cruz, precisamente en ese lugar, en memoria de los caídos allí de su familia. Y San José María le recomendó: no debes hacerlo, porque lo que te mueve es el odio. No será la cruz de Cristo, sino la cruz del diablo. Y finalmente, pues, aquella persona supo perdonar y no plantó esa cruz allí. Señor, ayúdanos a perdonar a todos, a resistir la tentación de un perdón que hace distinciones, porque eso sería un síntoma de paganización en nuestra vida. A ser personas de perdón fácil. En otra ocasión a San José María le ocurrió algo tristísimo, ¿no? Cogió un taxi después de la guerra civil y entonces pues comenzó a hablar con el taxista y le dijo pues que por algún comentario o algo, pues que él rezaba por todos los españoles que habían participado en aquella guerra civil y que teníamos que perdonar a todos y que no era bueno guardar rencor ni a unos ni a otros. Y entonces el taxista en un momento dado le dijo: oiga, ¿usted dónde estuvo en la guerra? Y dijo: pues yo estuve en Madrid. Y le dijo: qué lástima que no le hubieran matado. El taxista se ve que no le sentó nada bien lo que le había dicho antes del perdón. ¿Y San José María cómo reaccionó? Pues cuando llegaron al final de la carrera, preguntó el precio y añadió una pequeña cantidad, diciéndole: mire esto para que compre unos dulces a sus hijos. Y se fue, sin ningún reproche. Señor, ordinariamente lo nuestro no son cosas o ofensas graves. Son pequeñas cosas que nos dejan tirados, nos fallan, nos tratan con un poquito de deslealtad, no han tenido en cuenta un interés que teníamos o una necesidad. ¿Qué podemos hacer? Pues perdonar, callar, porque si monto el numerito ya no sirve de nada, rezar por esa persona, trabajar, seguir trabajando igual que antes y sonreír, no llenar la casa de reproches. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a poner en práctica todo este programa de vida que sin duda no es fácil. Perdonar, callar, rezar, trabajar y sonreír. Y ahora sigue tú por tu cuenta. Unos minutos.